pandemia y su impacto. Y vamos a preguntarle cómo ha impactado el COVID-19 a la justicia dominicana. La COVID-19 es un fenómeno que impactó a toda la humanidad, especialmente a la República Dominicana. Cuando anunciaron el estado de excepción, la incertidumbre que teníamos era cómo íbamos a tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos del Departamento Judicial de Santiago. Ese fue un desafío porque no teníamos una respuesta, no estábamos preparados inclusive. Pero además, la pandemia nos encontró iniciando el proceso de innovación del Poder Judicial también, que como usted sabe, cuando estamos innovando, estamos como desconstruyendo. Yo siempre pongo el ejemplo, es como cuando estamos construyendo la casa, viviendo dentro de ella. Es decir, que fueron dos desafíos que pusieron a prueba la vocación de servicio y los valores extraordinarios que tenemos especialmente en el Departamento Judicial de Santiago. Bueno, fue en Bonao que surgió la idea, hubo un magistrado que hizo un experimento por Zoom. Y cuando se difundió la idea empezamos a alimentarla, empezamos a trabajar en ella y entonces nos dimos cuenta que la virtualidad era el gran aliado en ese momento y se estableció el sistema de las audiencias virtuales y en Santiago fuimos unos alumnos privilegiados porque pudimos tutelar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, especialmente en atención permanente, y nosotros siempre fuimos un paso adelante porque todos nuestros colaboradores jurisdiccionales, es decir, todos los jueces y nuestro personal administrativo aprovechó la coyuntura y se puso de manifiesto que realmente tenemos unos seres humanos extraordinarios en el servicio de justicia. De manera que la virtualidad fue la gran aliada y a partir de ahí entonces empezamos, porque la virtualidad la teníamos programada para implementarla en 4 años. Y dada las circunstancias y dadas las necesidades, priorizamos y hoy en día nosotros somos un poder judicial renovado con unas posibilidades extraordinarias porque la digitalización no solamente se produjo a través de la audiencia virtual, que es lo que la ciudadanía conoce, sino que a nivel interno la mayoría de nuestros procesos están digitalizados, a tal punto que todas las solicitudes de servicios que hacen nuestros usuarios le damos seguimiento en tiempo real. Por ejemplo, en esta hora de la mañana, las solicitudes de los usuarios la tenemos resuelta en casi un 97%. Y eso nos permite darle seguimiento y eso nos permite también cerciorarnos de que estamos dando un servicio de calidad y nos estamos modernizando sobre todo. Sí. Magistrado, cuando usted en su intervención hablaba acerca de que la virtualidad era un plan para el 2024, ¿a qué usted se refiere? Bueno, entre las innovaciones, uno de los ejes del Poder Judicial era justamente producir la digitalización de los expedientes, de los procesos internos, incluso de las audiencias. Pero como le decía, el virus, dado que estábamos todos en riesgo, porque no solamente teníamos que cuidar a nuestros jueces y a nuestros colaboradores, sino también estábamos preocupados por el Ministerio Público, estábamos preocupados por la defensa, estábamos preocupados por los usuarios, además de la batería de protocolos que se establecieron siguiendo la directriz de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, pues la virtualidad fue la gran aliada en ese momento
para nosotros salir airoso, incluso desde el punto de vista del rendimiento. La pandemia nos ayudó porque en Santiago especialmente nos dimos cuenta que teníamos muchos expedientes, mucho trabajo atrasado. Y la pregunta era, bueno, los que tenemos atrasados y los que nos van a entrar, no va a crear una situación difícil. ¿Qué hicimos entonces? Que a nuestros colaboradores en sus casas, jueces, secretarias, nosotros le llevamos todos los instrumentos que necesitaban para que pudieran continuar. De manera que no estaban yendo a los tribunales, pero cada quien estaba trabajando en su casa porque le llevamos expedientes, escritorios, sillas, computadoras. Los colaboradores que no tenían una conexión de calidad de internet, buscamos componentes móviles y los conectamos. Por ejemplo, nosotros llevamos escritorios y sillas hasta Puerto Plata. Wow. A todo lo ancho, de a donde quiera que hubiese un colaborador. La cuestión es que nadie podía quedarse haciendo nada, sino que todo el mundo estaba trabajando desde su casa. Y hoy en día nos dimos cuenta de lo importante que fue, porque para trabajar hoy en día no necesitamos un espacio. Tenemos muchos colaboradores, por ejemplo, que tienen condiciones de salud, que tienen condiciones familiares, que están trabajando desde su casa. Y hoy en día podemos decir que su rendimiento es óptimo. Es decir, están atendiendo a sus necesidades particulares y están respondiéndole a nuestros usuarios de manera eficiente. De manera que la digitalización es un proyecto importante que ya lo experimentamos, nos ha dado resultados. Ya hoy en día hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que ya esa no sea una decisión administrativa del Consejo, sino que esa sea ya la voluntad del legislador, obviamente para darle cumplimiento también a la sentencia del Tribunal Constitucional que se manifestó sobre el particular. Correcto. Maestrado, cuando usted hablaba acerca de que, ¿verdad?, ustedes le han proporcionado las herramientas a los servidores, y también habló acerca de, por ejemplo, de las personas que están trabajando desde su casa. Eso le llamamos el teletrabajo, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, sí. Maestrado, ¿cómo han reaccionado ante este estado de pandemia los abogados, el Ministerio Público y los jueces también? Bueno, en la construcción del Estado de Derecho, la democracia es fundamental, y correcto. Una de las ventajas que tiene el sistema de justicia es que cuenta con sus gerentes generales y con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de Poder Judicial. Es un hombre que tiene una vocación de comunicación extraordinaria, y entonces ha establecido como línea general esa construcción del consenso. La construcción del consenso en toda parte del mundo es difícil porque todo el mundo tiene algo que decir, y todo el mundo tiene intereses, tiene visiones filosóficas, religiosas, etcétera. Pero ese no ha sido un obstáculo para que avancemos en ese sentido. Y como es natural, nos encontramos con algunas oposiciones a nivel exterior, con algunos abogados, incluso algunos de nuestros colaboradores administrativos, incluso jueces, que iban a tener que hacer un esfuerzo extraordinario porque no teníamos las competencias, no todo el mundo tiene las competencias digital para poder de manera eficiente. Y cuando tenemos que aprender, el proceso de aprendizaje es un proceso violento, porque hay que hacer un esfuerzo. Yo estoy acostumbrado a hacer algo, y entonces viene alguien y me dice que no es así que lo vamos a hacer, y eso implica entonces aprender, y le estoy hablando por experiencias propias. De manera que sí hubo algunas resistencias, pero hemos superado hoy en día. Incluso el Ministerio Público fue el gran aliado de este proceso, porque lo ha apoyado con entusiasmo, porque esa fue también una posibilidad extraordinaria para el Ministerio Público. Además, en esta nueva estructura del Poder Judicial, en mi caso particular, nosotros tenemos la mesa interinstitucional, donde la integramos el Ministerio Público,
la Defensa Pública, el Colegio de Abogados. ¿Para qué? Bueno, para darle seguimiento a todas las cuestiones de carácter administrativo. De manera que los titulares que han estado en el anterior y estamos comunicados 24/7. ¿Para qué? Bueno, para facilitar todo aquello de carácter administrativo. Por supuesto, no los asuntos jurisdiccionales, que como usted sabe, los asuntos jurisdiccionales son intocables, correcto. Y que en esta etapa del proceso judicial hemos fortalecido con mucha conciencia y con mucha responsabilidad esa independencia y esa autonomía que necesita cada juez para tomar sus decisiones. Por ejemplo, con la presidenta del Colegio de Abogados de Santiago tenemos una mesa de trabajo permanente. Por primera vez, desde la Escuela Nacional de la Judicatura estamos entrenando, estamos formando a los abogados. Hemos iniciado un proceso importante en materia penal. Estamos desarrollando cursos y acciones formativas en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la virtualidad. Y todas las observaciones que tienen los abogados de manera personal o a través de su gremio son inmediatamente atendidas, obviamente tomando en cuenta las limitaciones, pero sí haciendo un esfuerzo extraordinario, porque los servidores públicos tenemos una obligación con nuestros usuarios. Y en ese sentido hemos fortalecido, porque el Poder Judicial por primera vez tiene un mando medio efectivo. Nosotros, la coordinación, está en contacto permanente con todas las direcciones técnicas del Poder Judicial para gestionar y resolver todas las necesidades que tenemos de acuerdo a las posibilidades técnicas y de acuerdo a las posibilidades presupuestarias. Magistrado, no fue fácil porque el COVID-19 impactó de manera drástica, o sea, nadie estaba preparado, ni siquiera los jueces. Por eso fue que hubo mucha crítica, pero fue algo que nadie lo previó, ni lo previó el sistema judicial, ni tampoco, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo. En ese sentido, magistrado, al haber a veces un poquito de crítica con relación, pero es que hubo una situación sui generis, ¿cierto? Sí, bueno, fue una situación nueva. Por ejemplo, la pregunta que yo siempre le hacía a nuestros jueces y jueces, a nuestro personal administrativo, digo, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos o hacemos lo que está a nuestro alcance? Es decir, la vida es el arte de lo posible. Y en función de eso, el Poder Judicial ha avanzado de manera extraordinaria, tan extraordinariamente que nosotros para ya a final de este año estamos concluyendo con el proceso del establecimiento por primera vez del escalafón judicial, que esa es una obra extraordinaria que va a impactar el sistema democrático de administración de justicia en la República Dominicana de una forma extraordinaria. Eso no ha sido un proceso fácil, ha sido un parto doloroso para llegar a acuerdos, para encontrar las respuestas adecuadas a la mayoría de nuestros colaboradores, porque el escalafón en principio impacta como de la manera que sea, tanto positiva como negativamente a nuestros usuarios. En este caso, hemos aprobado durante 3 años, tendremos un escalafón departamental. Pasado estos 3 años, entonces vamos a establecer un escalafón a nivel nacional. Y eso es sumamente importante porque, por ejemplo, en Santiago, que ahora mismo tenemos como 14 o 15 plazas, la vamos a llenar con los jueces, y esos jueces no tendrán que agradecerle ni solicitarle nada a nadie, sino que de acuerdo a sus méritos todo el mundo está calificado, todo el mundo tiene una posición, y en la numeración que le corresponde para la plaza que hay es de esa persona. Eso legitima el Poder Judicial, eso democratiza el Poder Judicial,
Y eso fortalece la autonomía y la independencia, porque, les reitero, el puesto del juez ahora no depende de quién esté en la Suprema, si tiene amigos o no tiene amigos, sino que sencillamente esa persona, con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su preparación académica, con su rendimiento, está en condiciones de asumir ese puesto. Y eso nos llena de regocijo también al Poder Judicial en estos tiempos. Magistrado, ¿cómo los jueces han respondido a los usuarios con las nuevas tecnologías? Bueno, de manera sorprendente, la sociedad dominicana es una sociedad conflictuada. Sí. Y las respuestas que damos dejan de ser efectivas en poco tiempo, porque es una avalancha de peticiones de servicios judiciales de manera extraordinaria. Sin embargo, nosotros tenemos en Santiago un equipo de personas, tanto de jueces como de personal administrativo, con unas condiciones extraordinarias y con una vocación de servicio. Para decirle, por ejemplo, en la justicia civil nosotros había una mora de más de 5 años. Durante la pandemia eliminamos la mora de toda la jurisdicción civil, tanto en primer grado como en la corte. Entonces es una noticia sumamente importante. En primer grado usted se refiere a los tribunales, a las cámaras civiles, a las diferentes cámaras, correcto, tanto en Santiago como en Valverde, porque nuestro departamento corresponde a Santiago y a Valverde. En materia penal, nosotros tenemos unos números extraordinarios también, y por primera vez tenemos organizados con respuestas prontas los 19 juzgados de paz del Departamento Judicial de Santiago. Esa era una situación sumamente difícil, que había estado abandonada por muchos tiempos. Bueno, pues en esta coordinación y con el esfuerzo extraordinario de muchos de nuestros colaboradores, hoy en día tenemos la justicia de los juzgados de paz al día, con un equipo de hombres y mujeres extraordinario. Sí. De manera entonces que en términos general la respuesta ha sido óptima. Obviamente, por ejemplo, en la sala de familia tenemos una demanda de servicios que no podemos estar, por ejemplo, al día, porque, por ejemplo, en materia de divorcio, nuestros usuarios quieren una sentencia de divorcio rápida, porque en términos económicos eso es lo que le ha salvado un poco la situación económica, porque con un proceso de divorcio los abogados cobran rápido. Sí. Y nosotros hemos priorizado esa situación, pero estamos hablando de que miles de procesos que entran, y entonces para nosotros es sumamente prioritario prestarle atención para acompañar un poco a los abogados en esa situación. Nosotros, por ejemplo, no tenemos mora en el departamento a nivel de los jueces. Es decir, que todo el mundo está al día, porque nosotros también la coordinación evalúa el trabajo tanto administrativo como jurisdiccional. Por ejemplo, nosotros acabamos de evaluar el segundo cuatrimestre y tenemos unos resultados extraordinarios. Ahora, el Poder Judicial tiene un desafío, y es que tenemos que acortar los plazos procesales, porque no es suficiente pensar que los jueces no tienen mora si el órgano no está respondiendo en el tiempo. Por ejemplo, a la jurisdicción laboral entran tantos expedientes que las audiencias no se pueden fijar en cómo establece la ley. Eso trae como consecuencia entonces que los tribunales están fijando las audiencias que racionalmente pueden responder, pero todavía tenemos el desafío de poder fallar en el tiempo que establece la ley. Eso no pasa en la jurisdicción inmobiliaria también, que aunque los jueces no tienen mora, porque todos los expedientes que quedaron en estado de fallo han sido fallados en el tiempo, sin embargo,
la avalancha de expedientes que entran a la jurisdicción inmobiliaria es tan alta que se convierte en un desafío, y ese es un problema que lo tenemos identificado, y con las acciones que estamos diseñando, yo creo que este año que viene serán con iniciativas importantes para dar al traste. Pero en términos general, yo estoy muy contento con los resultados que tenemos en el Departamento Judicial de Santiago, porque tenemos un equipo de personas, de jueces, de colaboradores extraordinario. No quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos limitaciones, estamos en pandemia todavía, pero con esa consigna de hacer lo posible. Nadie está obligado a lo imposible, pero todo el esfuerzo que podemos hacer, lo estamos haciendo, porque para nosotros es prioritario responder de manera efectiva y pronta a nuestros usuarios, que es la razón de ser del Poder Judicial. Magistrado, nos tenemos que ir a una pausa muy interesante y excelente. Pues bien, señores, nos vamos a unos consejos comerciales. Yo no sé. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. ¿No pagas a su deuda? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesores-de-seguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Bien, señores, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández. Él es el juez coordinador del Departamento Judicial de Santiago y además es el juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes. Magistrado,
queremos preguntarle, antes no existía lo que es el juez coordinador. ¿A partir de cuándo surge el juez coordinador y valga el pleonasmo? Bueno, el juez coordinador es una figura que creó el Consejo del Poder Judicial. Porque una de las falencias que tenía la Administración de Justicia era que no contaba con mandos medios de carácter administrativo. Y todo estaba concentrado en la capital, todo estaba concentrado en el Consejo. La creación de la coordinación, entonces, creó un verdadero mando medio de cada departamento. Es como si tuviéramos tenemos una representación de la dirección de carrera, que como usted sabe es el que maneja todos los recursos, todos los asuntos técnicos del Poder Judicial. Es el que proporciona toda la logística que necesita el Poder Judicial para funcionar. Entonces, a partir del año pasado, especialmente, justamente coincidió con la pandemia, en marzo. Bueno, ya veníamos trabajando, antes de saber que íbamos a tener la pandemia, veníamos trabajando para para poner en funcionamiento la coordinación en cada uno de los departamentos, que son 11 departamentos judiciales que tenemos en todo el país. Bueno, entonces la coordinación nació con esas posibilidades. Aquí en Santiago tenemos 5 jurisdicciones, tenemos 5 cortes, y había dificultad incluso hasta para las suplencias, para manejarnos, para coordinar, porque todas las 5 jurisdicciones tienen la misma categoría. A veces nos hacían falta jueces en una jurisdicción que no podíamos conseguir teniendo jueces disponibles, o teníamos un personal administrativo que nos sobraba en una jurisdicción, pero no se podía movilizar. Bueno, la coordinación nos ha permitido entonces ser más eficientes, porque hoy también contamos con lo que se llama la movilidad horizontal en cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una limitación de jueces de paz titulares, que son los que pueden suplir en primer grado. Con la movilidad horizontal en cada jurisdicción, por ejemplo, cuando en un colegiado hay un magistrado que está de vacaciones, nosotros organizamos las cosas de tal manera que siempre tenemos jueces disponibles que puedan suplir a ese en el otro colegiado. Lo mismo sucede en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción inmobiliaria, en la jurisdicción civil también. Obviamente lo ideal es que podamos tener un suplente para enviarlo a ese tribunal, pero cuando no tenemos, la labor no se detiene. Por ejemplo, nosotros no hemos cancelado una sola audiencia por falta de juez, y hemos tenido situación difícil cuando se nos han enfermado con el COVID, sus vacaciones, que son derechos adquiridos irrenunciables, las inhibiciones, las recusaciones, es decir, todas las ausencias de los jueces por diferentes razones la hemos podido suplir de manera satisfactoria, y en eso ha jugado un rol importante la coordinación. Pero además la coordinación no solamente está atento a la función jurisdiccional, sino administrativa, donde no hace falta un colaborador, una secretaria, una oficinista, la movilizamos a donde la necesitamos. El Poder Judicial también no solamente está viendo los tribunales solamente, como se veía anteriormente, sino que para ser sustentable hoy en día tenemos que implementar políticas importantes. Por ejemplo, hay una política importante del Poder Judicial para reducir el uso de papel y tinta como una herramienta importante para el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros tenemos los centros de entrevistas para niños y niñas víctimas y para personas adultas también, y eso ha sido un componente sumamente importante, porque eso permite que las personas en condiciones de vulnerabilidad puedan accesar a la justicia con sus derechos debidamente protegidos. Incluso nosotros somos
componentes importantes en todo el país en los centros de entrevistas. Nosotros también tenemos el centro de servicio presencial. Bueno, cualquiera cree que cuando estamos en el centro presencial pensamos que estamos en otro lugar, porque eso nos hace eficientes y modernos. Ahí tenemos un equipo de seres humanos extraordinarios. La gente va ahí y hace su fila en aire acondicionado, toma sus turnos, deposita sus documentos, sus peticiones. Esos documentos son debidamente digitalizados. Correcto. Y eso hace que seamos mucho más eficientes. De manera que la coordinación en términos general también no solamente estamos mirando a nivel interno, sino que, como le decía, estamos fortaleciendo las relaciones con la comunidad. Tenemos una mesa interinstitucional de la niñez y la adolescencia, donde están todas las entidades que trabajan con la niñez del Estado y también de la sociedad civil, de la ONGs, igual que con los adultos. De manera que en términos generales la coordinación le da seguimiento día a día a cada uno de los componentes que necesitamos para que el Poder Judicial pueda funcionar. Magistrado, cuando usted habla acerca del centro de servicio presencial, anteriormente era conocido como el centro de los usuarios, porque la persona generalmente, hay un gran porcentaje que usted le dice el centro de servicio presencial y no, como que no retienen esas ideas. Sí, lo que pasa es que el Poder Judicial en su modernización estableció el sistema digital de tal manera que usted desde su oficina puede gestionar y puede solicitar y puede depositar todos los documentos, sus expedientes y todo a nivel digital. Pero nosotros sabemos que hay una brecha digital muy grande y esa era parte de la oposición, por diferentes razones, por desconocimiento, por falta de recursos. Inclusive tú no le puedes pedir a un abogado que tenga los recursos tecnológicos porque a veces las condiciones económicas no le alcanzan. Y ahí entonces que creáramos un centro, como su nombre lo dice, el centro presencial. Entonces ahora nosotros tenemos un menú amplio. Usted puede ir a cada una de las secretarías de nuestros tribunales a depositar su documento o a buscar un servicio, a la jurisdicción civil, penal, laboral, de niños y niñas. Ahora usted puede solicitarlo a través de las plataformas digitales. Usted quiere depositar, bueno, usted tiene las dos opciones, lo deposita de manera digital o va al centro presencial. Y entonces en el centro presencial, como les señalaba, un centro con todas las disponibilidades. Ahí tenemos un personal calificado para orientarle, para acompañarle. Usted deposita, le recibimos sus documentos, cualquier orientación que usted necesite sobre los servicios que ofrecemos, desde ahí se lo ofrecemos también. Sus expedientes son digitalizados diariamente. Y esos expedientes, esas peticiones llegan a donde deben de llegar, de tal manera que nuestra plataforma anda rondando el back office nuestro tiene alrededor de más de 190,000 solicitudes en la plataforma, y a ese le hemos dado respuesta en más de un 97%. Excelente. Sí, de manera que una de las cosas importantes, una de las buenas prácticas que hemos construido ahora es justamente el centro presencial. Por ejemplo, usted quiere una sentencia, nosotros se la podemos enviar de manera digital, pero para muchos abogados, por ejemplo, una sentencia de 50 páginas, por ejemplo, a un abogado le sale costoso si no tiene su medio de impresión, porque tiene que ir a una fotocopiadora a producirlo. Entonces, ¿qué hace? Como es un servicio público que estamos obligados a darle, usted se acerca a la secretaría del tribunal y entonces le entregamos su producto de manera física, impreso. De manera que tenemos todas las posibilidades de prestar el servicio tanto de manera digital como de manera presencial. Correcto. Magistrado, esos servicios que se prestan de manera digital, cuando los togados, los abogados van al tribunal, siempre el tribunal le pide el número de ticket, porque con el número de ticket entonces ellos rastrean el documento
Sí. que eso es muy importante. Sí. Magistrado, hablar de lo que es la justicia digital, ¿cómo podemos nosotros definirla en su dimensión? Bueno, como su nombre lo dice, la justicia digital se está refiriendo al medio, porque la justicia sigue siendo Correcto. el mismo. Si es el medio, que como su nombre lo dice, podemos utilizar las plataformas digitales como lo hemos hecho, Exacto. o lo hacemos de manera presencial. Por ejemplo, hay mucha gente, un ejercicio que hemos hecho importante, estamos en contacto con los jueces, por ejemplo, nos hemos reunido con los jueces especializados en cada una de sus jurisdicciones, porque a nosotros nos interesa retroalimentarnos, porque estamos trabajando para los usuarios. Bueno, y la experiencia de los que comparecen es extraordinaria. Por ejemplo, en materia inmobiliaria, todos los que han comparecido están felices y contentos de la digitalidad, Sí. porque eso le facilita un ejercicio. Por ejemplo, lo que nos contaban, por ejemplo, un abogado que tenía que trasladarse a Montecristi y que lo puede hacer desde su oficina, desde Santo Domingo. Le evita mucho. Esa misma experiencia Claro. contaban en materia civil, incluso en materia de niños y niñas. Hay algunas restricciones en materia penal para algunas personas, porque hay una discusión importante, especialmente con algunos principios, el principio de inmediación y todas esas cuestiones. Sin embargo, como la digitalidad es un asunto opcional, el Poder Judicial no se la impone ni al juez ni a los usuarios. Es decir, los que tienen usuarios, derecho y entonces la consigna, lo que establece nuestro reglamento es que el juez tiene que acogerse a la petición de las partes. Si los usuarios quieren su audiencia presencial, la tienen presencial. Si la quieren virtual, también. Obviamente que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, que de alguna manera cuestiona algunos asuntos, especialmente de procedimientos, entonces nosotros tenemos 3 meses para regular esa situación. Pero en términos generales, los abogados ahora se están quejando porque ellos no quieren que se elimine la virtualidad como una opción para el ejercicio, porque es sumamente importante. Ahora, los asuntos administrativos, que no han sido cuestionados por el Tribunal Constitucional ni por nadie, son herramientas sumamente importantes. Usted dice, bueno, yo voy a hacer mis solicitudes desde mi oficina, o usted dice, bueno, yo voy a hacer mi solicitud en el centro presencial, y las dos son válidas y son eficientes. Sí. Magistrado, nosotros tuvimos un caso que yo participé como Ministerio Público y me gustó la virtualidad, porque, el testigo se puso en un lado de manera virtual, y los jueces, miren, los jueces ellos saben mucho. Dice el juez al alguacil, para que me chequee ahí si el testigo está leyendo algún borrador o está leyendo sus declaraciones, porque si le está leyendo es nulo. Claro. Sí, entonces él le dijo que no. O sea, que cuando se quiere se puede. Claro. Cuando se quiere se Sí, puede. sí, sí. Sí, Eso bueno, sí. y son desafíos, son Sí. cuestiones nuevas. El que maneja los intereses del pueblo tiene que aceptar que el cuestionamiento y la disidencia son parte importante. Claro, claro. Ahora, así la vocación que tiene el Poder Judicial para democratizar el poder y para escuchar incluso a los disidentes, porque el pensamiento disidente no es negativo. No, claro. Por ejemplo, cuando hay una crítica, yo en vez de disgustarme, al contrario, yo agradezco que Así es. incluso hasta las críticas injustas, no importa, Sí. porque siempre es una oportunidad para explicar las cosas, porque nosotros tenemos que rendirle cuenta a nuestros usuarios. Así es. De manera entonces que en este ejercicio ha sido un aprendizaje sumamente importante Así es. para el Poder Judicial, porque todos nuestros asuntos son públicos, son transparentes, escuchamos,
Las observaciones que son factibles, por ejemplo, yo vivo en comunicación permanente con la presidenta de la seccional del Colegio de Abogados y todas sus sugerencias las analizamos, las razonamos, las que son factibles la implementamos inmediatamente. Hay un usuario que dice, mire, mi expediente no aparece, no me dan respuesta, y inmediatamente buscamos las razones. A veces son justificadas y a veces no. Y entonces en ese sentido nos ponemos mano a la obra, porque les reitero, somos servidores públicos y tenemos que darle servicios, un servicio de calidad a nuestros usuarios. Todavía tenemos algunas asignaturas pendientes, porque este es un sistema que lo estamos construyendo. Por ejemplo, nosotros estamos celebrando en la Corte Penal, ahora con el nuevo escalafón se está creando una tercera sala. ¿Penal o civil? Civil, perdón, Sí, en la civil, y eso para nosotros es sumamente importante porque hay una cantidad enorme de expedientes en la Corte. Ahora con 3 jueces más vamos a poder dar un mejor servicio y vamos a ser mucho más eficientes. De manera que estamos en esa línea y les reitero por este medio a todos los operadores del sistema de justicia, Ministerio Público, Defensa, usuarios, nosotros estamos a la disposición para poner un granito de arena, para contribuir a prestar un servicio que es sumamente importante, como es la administración de justicia. Sí. Magistrado, antes de irnos a la pausa, vamos a dejar una preguntita en el aire. Ventajas y desventajas de la justicia digital. Por eso lo vamos a hacer después de la pausa. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Filtros Roveida, la garantía de su salud. En Roveida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Roveida, la garantía. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos:
mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, quedamos en una preguntita en el aire, y es ventajas y desventajas de las herramientas digitales en la justicia digital. Bueno, las ventajas son varias. Por ejemplo, ventajas económicas. Imagínese, por ejemplo, que en mis funciones yo tendría que trasladarme mínimo una vez a Santo Domingo. A través de las plataformas digitales, esas reuniones no las hacemos ya de manera presencial, sino excepcionales. Eso es lo que implica en términos económicos, en términos de tiempo. Por ejemplo, yo que soy docente, yo tenía que trasladarme a Santo Domingo, a la Escuela Nacional de la Judicatura. Ahora las acciones formativas en su mayoría las hacemos de manera virtual, incluso desde la comodidad de mi oficina. Si usted calcula, yo cada día me estaría ahorrando mínimo 6 horas en un día. Porque 2 horas de clase que iba a dar a Santo Domingo, 3 horas para ir y 3 horas para venir, y todo el estrés que eso implica. A nivel judicial también, imagínense que usted desde su oficina pueda gestionar la mayor parte de su ejercicio profesional, como depósito de documentos o recibir servicios, las audiencias. Imagínense aquellas oficinas que tienen que desplazarse a otros puntos del país, todo lo que eso implica. De manera que en términos económicos y en términos de incluso de calidad de vida, los beneficios son digamos, evidentes. Las desventajas, bueno, una de las desventajas que hay es que hay una brecha digital muy pronunciada por la falta de formación, de educación digital de nuestros usuarios, de los abogados, porque no estábamos preparados para ello. También lo digital crea una especie de incertidumbre para algunas personas. Por ejemplo, el abogado, el penalista, que necesita estar de cerca con sus clientes para poder conseguir una negociación, entonces la digitalidad lo mantiene ciertas distancias. Entonces a eso, desde el punto de vista del negocio, del contrato, se convierte en una desventaja. Pero también en materia penal hay casos que tienen ciertas complejidades por la pluralidad de actores, la materia que se está conociendo, la gravedad del caso, etcétera, que necesitan de la presencialidad, y entonces en ese sentido se convierte en un obstáculo. Pero la virtualidad tiene ventajas indiscutibles para el avance de la justicia y para el avance de los pueblos. Incluso hoy nosotros somos un mejor poder judicial porque tenemos esos componentes digitales ya formando parte de la Administración de Justicia, que lo vamos a perfeccionar en la medida en que el legislador se pueda pronunciar sobre el particular para el plano administrativo, para el plano jurisdiccional, y seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Por ejemplo, todas las solicitudes y las necesidades que tenemos, yo tengo una plataforma administrativa y le vamos dando seguimiento de cómo se van aplicando, hasta dónde. Por ejemplo, yo solicité, por ejemplo, escritorios, y eso tiene un proceso. Como yo lo tengo en la plataforma digital, yo sé
mi solicitud a dónde va y a quién dirigirme. Y eso hace que seamos más eficientes y que seamos más transparentes también y que podamos gastar con calidad el presupuesto del Poder Judicial. Magistrado, ya en la parte final, el proyecto de justicia digital 2024, como decimos un buen dominicano, ¿sigue en pie? Sí, sí, claro, lo único es con la ventaja de que ya hemos hecho una especie de laboratorio, porque el desarrollo del Poder Judicial es integral. Todo lo que tiene que ver con procesos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, nosotros vamos a tener uno de los archivos digitales más grandes, incluso con tenemos una colaboración de la USAID. Nosotros estamos preparando un archivo central donde físicamente todos nuestros expedientes estarán en un gran almacén. Pero digital. Sí, entonces lo vamos a tener digital por un lado y lo vamos a tener físico por el otro lado. Es decir, que si un juez que tiene su expediente digital quiere sentir el polvo y el olor del expediente, sencillamente lo pide y entonces el sistema se lo suministra. De manera que es un menú sumamente importante y le reitero, nunca habíamos tenido las posibilidades de modernizar el Poder Judicial como en este momento, y eso es algo sumamente importante que se corresponde con los desafíos que tiene nuestro país, porque usted sabe que la seguridad jurídica es un componente sumamente importante para el desarrollo económico, social y político de la República Dominicana. Magistrado, en menos de un minuto, ¿cuál es su exhortación con relación a las audiencias virtuales? Bueno, para los abogados en sentido general. La exhortación es continuar dándole seguimiento y reiterar que la virtualidad es opcional. Así es. Y el Poder Judicial tiene las posibilidades de que yo pueda acudir de manera virtual o presencial a recibir los servicios, a buscar los servicios que necesito. Así es. Magistrado, muy agradecido del banquete jurídico que nosotros hemos recibido de parte suya, un académico de larga data. Magistrado, hay algo, usted no quiso, ¿verdad?, que se leyera su currículo, ¿verdad?, ¿verdad?, porque usted es un hombre muy humilde. Pero déjeme expresarle mi devoción, o sea, mi gratitud ante usted, y es por ser una persona humilde y muy sencillo, aparte de los demás dones que el Señor le ha dado. Pues, magistrado, que el gracias Señor a me usted, la usted sabe que siempre lo he querido mucho. Yo tengo un compromiso con Santiago, y eso es un honor el poder poner un granito de arena, y lo más gratificante de este trabajo es la comunicación que tenemos con todos los operadores. Por ejemplo, el Ministerio Público y los jueces dejaron de tener ya relaciones difíciles, sino todo lo contrario. Nos comunicamos de manera muy efectiva, muy respetuosa, y Santiago tiene un ejemplo. Nosotros estamos muy agradecidos del Ministerio Público por el respeto que le tiene al trabajo de los jueces, y los jueces también respetamos mucho al Ministerio Público, y eso hace que la justicia de Santiago tenga unos buenos estándares, y cada día estaremos luchando por ser mejores, porque Santiago se merece una administración de justicia decente, transparente y eficiente. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y les bendiga, y nos vemos en una próxima entrega. Pero antes, sin invitarle al magistrado para una próxima entrega también. Cuídense mucho. Bye bye.
En todas partes un solo canal.